Listo, entonces, ¿estamos de acuerdo qué pasos es que me estoy saltando aquí? Lo único que sería es el modelo, los factores de distribución que ya se calculan, ¿no? La parte de diseño de la aplicación de los factores. Ahora, aquí estamos diseñando para una parte del puente de la luz, en donde el momento último en ese punto concurrente es 2632. Creo que esa parte a veces no les queda claro. Entonces, supónganse que yo tengo en este caso un puente que es continuo, ¿sí? Yo tengo aquí un puente que va hasta allá, ¿listo? Entonces, en cada punto del puente, en su longitud va a haber una combinación de carga axial, cortante y momento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que yo en cada instante del puente, yo puedo sacar un momento último mayorado por cualquiera de las combinaciones, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entiendan. No quiere decir que es el momento en el centro de la luz, no quiere decir que es el momento en el extremo, ¿ya? Aquí no estoy especificando en qué punto estoy haciendo el diseño. Y ustedes deben garantizar, pues, que en su diseño, pues, el acero que coloquen cumpla en cualquier punto en el puente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que como este es un puente simplemente apoyado, el momento presumiblemente más grande va a dar en la mitad. Sin embargo, no es verdad, no es verdad eso. Si ustedes estamos hablando de que tenemos un puente y están circulando de un vehículo, ¿sí? Por el teorema de Barré, algo que aprenden en análisis estructural 2, ¿sí? Cuando yo tengo una serie de cargas, que son las llantas, ¿sí? El momento más grande en la serie de cargas aplicada no se da justamente en el centro de la luz, sino se da un poco desplazado porque las cargas pues no tienen la misma magnitud ni la misma dimensión. ¿Listo? Entonces, pero por eso tenemos SAP y yo puedo coger y exportar los datos cada, no sé, un metro, cada un décimo de la luz o lo que sea, y con un Excel pues hago la mayoración, no me cuesta nada, ¿sí o no? Yo puedo hacer la combinación, de hecho, inclusive dentro de SAP. Puedo decir 1.75 por la carga muerta, más no sé qué, y sacar los datos en donde me dé la gana en SAP. Esa es la idea, ¿no? Entonces aquí yo estoy chequeando para un punto en donde esta viga está sometida a momento positivo, en donde es el caso más crítico, porque si es a momento negativo, quiero que reconozcan que esta viga, a momento negativo, es una viga rectangular, y punto. Así es una viga T, a momento positivo. A momento negativo, pues esto es una viga rectangular, donde el ancho es este. Y ya, facilita, ¿no? Y ya. Entonces, este sería el caso como más difícil. Pero hay que reconocer eso que es de hormigón, ni siquiera eso es de puentes, es de hormigón, diseño de vigas de hormigón. Pues no se olviden, vuelvo y reitero, dice la silla, brother. ¿Listo? Vuelvo y reitero, esto es diseño en hormigón. Aquí. ¿Listo? Entonces ya le copiaron, mientras yo estaba hablando paja, bueno, realmente de verdad, copiaron el enunciado, le tomaron foto, lo que sea. Creo que aquí le corté sin querer esta parte que sería la parte de los materiales, ¿no? Es un puente, vamos a suponer que es un puente simplemente apoyado que tiene una luz de 50 pies. Entonces, los que no conocen este programa, les voy a pedir dos favores. No sé si Fabricio les pide esos mismos dos favores. Y es, no les digan a sus compañeros de semestre más jóvenes, ¿ya? Déjenlos que sufran, no mentira, que aprendan a calcular, ¿ya? Porque el programa no quiero que vuelvan profesionales que si se les quita el computador dejan de ser ingenieros. Esa no es la idea. La idea es que usted pueda y entienda cómo es que yo debo hacer transformación de unidades, qué es un KSI, qué es un PSI, qué es eso. Y esta vaina realmente, pues es una muy buena herramienta de trabajo, pero para aprender facilita tanto las cosas de que realmente yo no estoy muy de acuerdo. Por eso nunca lo pongo, sino hasta que ustedes ya se van a graduar. Ya quiero que utilicen herramientas pues, para que puedan hacer informes. Con esto pueden hacer informes muy bacanos para entregar como memorias técnicas. ¿Listo? Pero debe haber alguien que debe estar supervisando pues, lo que está escrito. ¿Listo? Entonces, MATCAD es una herramienta. ¿Quién no conoce MATCAD? Para yo evitarme ese problema. ¿Quién no? ¿Quién no conoce? Listo. MATCAD
no sé si se ve ahí. No puedo quitar esta cosa, o sea, se llama, es MatCat. Esta es la versión Prime, que es la que les recomiendo que descarguen o compren por internet. Ahorita la última que compré es la 6, ¿no? Y digamos que es una herramienta que es la unión entre un Word, un Excel y un MATLAB, así, literal. Pueden hacer unas cosas muy, muy, muy interesantes con este programa. Inclusive, si ustedes tienen hojas programadas de Excel, pueden meterlas dentro del programa de MatCat y pueden funcionar y sacar datos de Excel. O sea, pueden utilizar todo lo que son las, me olvidé, lo de Visual Basic de Excel, ¿cómo se llama? Macros. Pueden utilizar las macros de sus hojas de Excel. Pueden hacer horrores con esta pendejada, ¿listo? Entonces, bueno, ya estábamos a épocas de que puedan utilizar pues este tipo de herramientas, ¿listo? Entonces, yo lo voy a usar porque tiene una ventaja y es que, por ejemplo, les había pedido que conviertan 2.631.9 kips por pie en kilonewtons por metro. ¿Cuánto les dio? Vamos a ver qué también hacen sus operaciones. 2000, voy a poner aquí 2.631.9 kips por pie. No los veo operando, chicos. De verdad, aquí la familia en esta clase, estamos en ejercicio. La familia Miranda no permitida. ¿Está bien? Venga, convertida en de... Por aquí. ¿Cuánto les dio? Bien, bien, bien. ¿Ven cuál es el problema? Que el programa participa para que se lo termina de convertir. Es importante. Punto 30, 48 metros. ¿Ah? A ver, mi amigo Cristian me dijo ¿cuánto? 3.570. Ya, no importa. Punto 7 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, este programa es interesante porque él tiene metidas las unidades y ustedes pueden operar en las unidades que les dé la gana. Y si yo hago, ¿vieron lo que hice? Solamente le di igual y él, en teoría, si es que no se pudre, porque creo que se dañó. 3.500, bien. Sí, Cristian está papelito, muy bien, Cristian. Listo. Entonces, permite operaciones así de fácil. ¿Ya? Pero no se olviden, hombre, las unidades son cosas bastante importantes. ¿Listo? Pues vamos a arrancar con el problema. Entonces dice, con el momento positivo último mayorado para la combinación de resistencia 1, entonces ya sabemos que necesita hacer el chequeo por resistencia, o sea, estados límites en donde el hormigón se va a dañar y el acero va a fluir. ¿Estamos de acuerdo? En el centro de la luz, calcula el refuerzo para la flexión de la viga que se llama aquí. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo voy a tener dos pasos. Primero, con control T, yo ya lo hago mental y a veces me olvido. Entonces, van a poner pasos, ¿no? Vamos a tener la parte del diseño a flexión normal. Entonces, quiero que recuerden cuál es el diseño a flexión tradicional. Pues, es que el momento es igual al área de acero. Voy a ponerlo sin subíndices, pueden hacerlo subíndices, pero para facilidad mía, por FY
por D menos A medios. Eso es el diseño a flexión tradicional. Entonces yo necesito saber para el momento que tengo, que brutamente borré, ¿cuánto era? Ah, bueno, aquí tengo el valor. Esto era el momento último. Y por pie. Para este momento, tengo que cumplir la inecuación de diseño, que es que el momento último debe ser menor o igual a phi por mn, ¿sí o no? O lo que es lo mismo, como lo llama la norma del L del Ashton, M sub R. Recuerdan que es lo mismo, ¿no? M sub R es igual a phi mn, es la resistencia a momento del elemento. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a igualar, a plantear la ecuación, y eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Voy a igualar que el momento último sea igual al momento de capacidad. Entonces, de esta ecuación, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Este phi mn, ¿sí? Yo lo voy a colocar por aquí. Esto va a ser phi mn. Entonces, aquí multiplico por phi por AS por FY. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo esta parte. Y lo que voy a hacer es que esto lo voy a igualar al momento último para calcular el área de acero que necesito. Pero entonces empiezo a tener un problema, y es que tengo más variables de las que yo necesito. ¿Listo? Tengo que no sé el área de acero, sé que tampoco sé cuánto es A, y entonces planteo el equilibrio. Entonces recuerden que el equilibrio se basa en un elemento de hormigón en que la tensión es igual a la compresión, y que entonces la tensión es el área de acero por FY, y eso debe ser igual a la compresión, que es como estamos en resistencia última. Aquí voy a poner para resistencia última. Me van a perdonar las tildes, ¿ya? Esta vez, pues, lo van a hacer. Entonces, para resistencia última, yo tengo el bloque de compresiones de Whitney que tiene 0.85 por FC, que es el esfuerzo del hormigón. Ese es el largo, por el alto, que es A, y en este caso, es lo que yo empiezo a mirar. Entonces, la primera parte va a ser, vamos a suponer que el bloque de compresiones de Whitney solamente está en la parte de la losa, que sería, pues, lo que generalmente, tradicionalmente ocurre. O sea, como en la parte superior es que se está comprimiendo, solamente se va a comprimir en una altura menor al espesor de la losa. Eso es lo que yo debo comprobar. ¿Listo? Después. Entonces, yo voy a poner aquí que el A, pues va a multiplicar por el ancho, que sería este valor que le puse aquí, B sub E, que es el B efectivo de la losa. B sub E. ¿Estamos de acuerdo que esto es tensión y esto es compresión? Esto es esfuerzo por área por no sé qué. De esa ecuación, pues yo tengo entonces que área, o el A, va a ser igual a S por FY sobre 0.85 por FC por B sub E. Y a esto le voy a dar igual. Entonces, vuelvo a tener un problema. Tengo un problema de el área. Entonces, ustedes recordarán que en hormigón yo puedo hacer dos cosas. O calculo el área exacta para que se me coloque el diseño específico, y hay una ecuación que es la raíz cuadrada de ρ, no sé qué, y calculo ρ, ¿sí? O yo asumo un valor del área, o yo estoy diseñando y tengo un programa que opera rápido, ¿no? Entonces yo cojo aquí y me voy a inventar valores de área hasta que me dé lo uno igual al otro. ¿Quién me dice que no? ¿Estoy haciendo bien? Sí, al final, de alguna forma llegué a la respuesta, ¿estamos de acuerdo? Y estoy haciendo iteraciones. Entonces,
Aquí lo que hay que recordar es una cosa. El phi, por cierto, eso es algo que van a tener que revisar en el videito. El phi, los factores de resistencia que tiene en la norma para puentes son distintos. Entonces, es este temita que van a tener que revisar. Pero específicamente, resulta que el phi en puentes se calcula con esta tabla. Necesito un mouse. La próxima nota mental, traer mouse. En donde para elementos sometidos a flexión, como las vigas, es 0.9. No hay ninguna diferencia en esto. La diferencia, como lo van a ver en el video, es cuando yo hablo de cortante, por ejemplo. El phi de cortante es 0.9 también. En puentes, primera diferencia. No se olviden de chequear ese phi. Entonces yo voy a poner aquí diferentes cosas. Primero, el phi, según la norma, para puentes es 0.90. ¿Sí? Y el área de acero, yo la voy a poner en valores de centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, esos valores en centímetros cuadrados, para no alargar y hacer las iteraciones muy largas, las voy a hacer con 12 varillas de phi de 11 octavos de pulgada. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a poner el número de varillas, n, y voy a decir que son 11 varillas, y este es, le voy a poner, es el número de varillas de acero. Y aquí le voy a poner el diámetro, que es el diámetro de la barra. Le voy a decir que esos son 11 octavos de pulgada. ¿Sí? Que en centímetros vendrían a ser una varilla de, o en milímetros, pues, ¿no? De 35 milímetros más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el área va a ser pi por, o pi cuartos, de una vez, por el diámetro de la varilla al cuadrado. ¿Estamos bien con las ecuaciones? Y el área, pues sería, entonces, el área de la barra debería ser 9.58 para 1, y aquí lo voy a multiplicar todo por n para encontrar el área total. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en lo que hice. Entonces, recapitulando, tengo el diseño a flexión, necesito soportar este momento, ¿no? Que es 2.631 kips por pie. Ese momento es igual a lo que dijo mi amigo Cristian, que es 3.570, le salió ahí la misma vaina. Y lo que voy a hacer es despejar. Entonces, fíjense que en la ecuación, ya creo que hice una pendejada, a ver. No, tengo esta expresión. Y me falta, que es FY. Entonces, para puentes todavía nosotros tenemos o usamos lo que sería el acero tradicional, en donde el FY es de 420 megapascales, ¿sí? Que eso es igual a ¿cuánto? En KSI. 60. ¿Estamos de acuerdo? 60.9. Y el hormigón lo vamos a poner según lo que diga el ejercicio. Entonces aquí dice que el hormigón es de 4.5 KSI. Pero eso pues sería un valor que usted sabe cuánto es. Entonces ven que he mezclado un montón de unidades, ¿no? He mezclado un full unidades. El programa hace todo internamente. Desde que usted le ponga las unidades y las unidades estén en el programa, obviamente, el programa hace todo. ¿Qué me falta? El BSUE. Vengo aquí y veo que la separación entre las viguetas del puente son 120 pulgadas. Lo coloco aquí. Es 120 pulgadas, que son 3.048 metros. Y PRAN automáticamente me sale cuánto es el A. Entonces aquí yo voy a chequear, control T. Chequeo que
la profundidad A sea menor a T sub S, que es el espesor de la losa. ¿Estamos? Entonces me dice que tengo 5.50 centímetros y la losa tiene 9.9 pulgadas. En este caso. Entonces yo hago el chequeo y, una cosa que les voy a enseñar de pronto, los que manejan esto, 9 pulgadas, ¿listo? Es hacer chequeos. Yo he visto que cuando ponen los ejercicios, le ponen una ecuación súper grande ahí con el if, no sé qué. Entonces, para hacer chequeos fácil, pueden hacerlos así. Le ponen if a, aquí le ponen el operador menor o igual a T sub S, que yo puse que es el espesor de la losa, coma, apóstrofes, como en todo. Recuerdan, en MATLAB también funciona así, ¿no? Apóstrofes. Ok, le voy a poner. Y si no, pues que sea revisar. Le dan igual, por acá. Ok. Ven el chequeo suavecito, ¿no? Yo he visto que hacen unas cosas, pues sí, también se puede, pero a veces es más chévere. ¿Listo? Inclusive, bueno, ya, esa parte después se los dejo para que lo digan. ¿Qué me falta? D. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a ver mi diseño. Entonces, recuerden que yo debería, en teoría, pues yo tengo cuánto es la profundidad, que la saqué del predimensionamiento, ¿recuerdan? Y entonces debería chequear cuánto es el recubrimiento mínimo que me pide la norma, coger y sumarle el diámetro del estribo que yo voy a poner en la viga, y ahorita colocar cuánto es la mitad de las barras de acero y ver cuántas capas voy a poner de acero. Entonces yo tengo 11 varillas, ¿me alcanzan 11 varillas en 18 pulgadas? Entonces seguramente no, son un montón. Pero esa parte, espero que me entiendan que debería yo hacerlo en un AutoCAD, por ejemplo, en algún lado en donde yo pues pueda dibujar mis varillas y ver las 11 varillas, en qué punto deberían estar. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer si nos alcanza el tiempo al final, pero entonces por ahora vamos a calcular el D, aunque aquí ya me da el ejercicio, en el examen yo les doy el D, ¿sí? Me parece. Aquí dice el recubrimiento es, no les doy el D, les digo que esto es DS. El recubrimiento es 1.5 pulgadas, pero eso sale de algo que ustedes ya hicieron la preparación, de una tablita por allá que ustedes hicieron la preparación. Entonces vamos a dejar que el D va a ser igual a los 44 pulgadas, que es la profundidad de la viga, según el esquema que les he dado, ¿sí? Es ese. Y le voy a restar el recubrimiento, que es 1.5 pulgadas, y le voy a restar el diámetro de una varilla de estribo. Entonces, en la norma aparece que los estribos, cuando son barras número, en sistema inglés, si son barras número 11 o mayores, yo debo utilizar 11 octavos de pulgadas, que es como la que estoy utilizando acá. Yo debo utilizar una barra número 4 octavos de pulgadas, que vendría a ser la número 12. Entonces vamos a utilizar una barra número 4 octavos de pulgada. Entonces, 4 octavos, que es media, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Media pulgada, ¿no? 4 octavos de pulgada. Y le voy a restar, voy a asumir que todo el acero va a estar en una sola capa, cosa que seguramente no va a ser. Pero lo voy a asumir aquí para cuestiones porque ustedes ya me entienden qué es lo que debería hacer. Si yo tengo más de una capa, ¿qué debería hacer? No, pues no. Vas a asumir lo mismo, ¿no? Calcular el centroide de las barras de acero. ¿Sí o no? Si yo tengo 3 capas y son las mismas, pues el centroide está en la capa de la mitad. Si tengo 2, está en la mitad de las 2. Por eso ponemos generalmente los mismos tipos de barras, para evitarnos eso. Pero si no, tengo que calcular el centroide. Entonces aquí voy a poner la mitad del diámetro, que yo por aquí puse, que es el diámetro de la barra, a la mitad. Y le voy a dar igual.
Entonces, esto me da que el peralte es 1 metro, uno no sé cuántos metros, y por lo tanto, el momento de capacidad en kilonewtons por metro es este valor. ¿Listo? Entonces, ¡pam! Tengo un momento y puedo hacer un chequeo entonces, ¿no? Pues me voy a robar este chequeo que hice aquí y voy a cambiar las dos cosas. Si el momento último es menor a phi mn, menor o igual a phi mn, ok, si no, revisar. Entonces, aquí me salió, eso es otra ventaja de este programa, que yo cuando ya tengo una variable la puedo poner y puedo mirar el resultado en cualquier punto, ¿no? Entonces, solo repito la variable, aquí me repite el programa automáticamente. Entonces, fíjense, me estoy pasando, ¿estamos de acuerdo? 13, 15, 3500. Entonces, de plano, yo podría coger y empezar a decir por aquí, ¿sabes qué? Mejor no pongo 11, sino que pongo 10. Y aquí voy a revisar y está 3700. Bueno, entonces mejor no pongo 10, pongo 9. Y ahí sí ya no me cumple. Entonces voy a poner 10. ¿Ven lo chévere del programa? ¿Listo? Entonces me evité toda la operación. Entonces lo único que yo tengo que tener en la mente de hormigón son dos conceptos. En resistencia última, la tensión es igual a la compresión. Y el concepto de que la tensión es el área de acero por FY, porque ha fluido, y acordarme de cómo calculo el bloque de compresiones. Y ya, nada más. Entonces, terminado el proceso de diseño por flexión. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, hay de la demanda de capacidad. ¿Qué? O sea, por ejemplo, usted sí podría dejarle, digamos, las dos baterías, pero ahí la demanda de capacidad que va a ser a menor. No hay algún... La demanda versus capacidad, pues te va a dar mayor a 1, muchísimo mayor, ¿no? Aquí, pues, si yo le dejo las 11 varillas, pues esto estaba en 4000 de capacidad, pero solamente necesito 3500. Entonces, no hay necesidad, ¿cachas? ¿Para qué le vas a poner tanto acero? Entonces, ahí vamos a hacer, entonces, chequeos, ¿no? ¿Qué tengo que chequear? Voy a necesitar chequear lo que serían cuantías. Entonces, en puentes, dijimos que habían o no chequeos de cuantía máxima. Máxima no. ¿Qué habría que chequear por servicio? ¿Ah? Si no, para se chequea por servicio. Listo. Entonces, hay algunos chequeos adicionales que yo debo hacer. Primero, esta tabla que yo les puse es para elementos que están sometidos netamente a flexión o que están trabajando netamente a flexión. ¿A qué hora se empezó esto? A las 10, ¿no? Tengo que moverme. Entonces, sin embargo, pues yo tengo que checar que exactamente el phi, el elemento sí sea un elemento controlado por tensión. Entonces, tengo aquí, esto lo explico en la clase que ustedes van a revisar, la ecuación para calcular el phi en función de si es un elemento controlado por tensión o qué phi me corresponde. Y eso se hace teniendo en cuenta lo que sería el análisis de la deformación unitaria del elemento. ¿Estamos? La deformación unitaria del elemento en general. Entonces, ¿qué tengo que chequear para chequear el phi? Necesito chequear lo que sería la deformación unitaria del elemento. ¿Y cómo lo hago eso? Pues planteo un esquema de deformaciones, seguir siendo de phi sin aula. Entonces tengo aquí que la deformación en el hormigón, ¿sí? Yo tengo la deformación unitaria en tensión, T, cierto que no puedo rayar aquí. Y aquí tengo la deformación unitaria del hormigón. Y aquí tengo la profundidad del eje neutro. Y aquí tengo el peralte efectivo, ¿no? Pues voy a plantear la ecuación en donde yo sé que la deformación unitaria epsilon t es igual a este pedacito que es d menos c, como
0.003 es a C. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación. Entonces, para que quede aquí ordenadito, voy a poner chequeo de phi. Bueno, lo puedo poner ahí. ¿Listo? Entonces, me falta C. Entonces, para C, yo sé que C, o mejor dicho, A, es igual a beta 1 por C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, falta beta 1. Y ahí entro a la ecuación. Beta 1 es igual, esa ecuación, si no me acuerdo, la tengo por aquí anotada, es 0.85 menos FC menos 4000 PSI. Esto en unidades de PSI sobre 1000 PSI. Y esto multiplicado por 0.05. ¿Listo? Entonces, ¡pran! Me dio que beta 1 es 0.825 y por lo tanto, yo voy a despejar aquí que A sobre beta 1 es igual a A sobre beta 1. Ok, aquí hay algo raro. ¿Por qué me sale metros sobre segundo? A ver, déjeme ver una cosita. A metros. Beta 1 no tiene unidades. Ah, no, perdón. Ya sé por qué. Perdón. Ya, ahí ya. Listo. Listo. Si ven, por eso hay que revisar lo que estamos haciendo. Entonces, C es igual a ese valor, 6.67. ¿Tiene sentido? Pues sí, debe ser un poquito mayor a la profundidad A, que me dio 5 centímetros, según lo que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí nos dio 5 centímetros? Sí. Y entonces chequeo de esta ecuación, epsilon sub t, que es igual a esta expresión por d menos c. La próxima vez que dé hormigón, no, mentira, me toca darles a mano. Ya. ¿Listo? Porque si no, esperar a que den los cálculos. Chus. Listo. 0.049. Y entonces veo, estamos en una deformación supremamente mayor. ¿Estamos de acuerdo? A esta. Y por lo tanto, phi para elementos no preesforzados es igual a 0.9. Esta ecuación la explico en la clase de ayer. Fíjense que es distinta a la de la CI. Aquí no cambia por si es espirales o estribos, sino que cambia si es preesforzado o no preesforzado el elemento. Revisen ese video. Son unos cambios que hay ahí. Y ya, nada más a la tabla tradicional de la CI. Listo. Una vez que ya tenemos phi, entonces, pues sabemos que tenemos que hacer la comprobación del acero mínimo y el acero máximo de nuestra sección. Ojo, pero esto no es por resistencia, ¿no? Yo voy a chequear por resistencia y el chequeo por resistencia se acabó aquí. Resistencia última. Tengo que chequear por servicio, ¿no? Y el chequeo de servicio tiene otra cosa. Pero lo que son cuantías mínimas es un chequeo aparte. El chequeo de la cuantía mínima y máxima es otra cosa, ¿no? Y yo siempre debo chequear que el elemento que yo coloque, pues cumpla cuantías. ¿Estamos? Y ahí, si es que nos daba el phi diferente Cambiabas el phi, y cambiaba el MN. cambiabas el MN, chequeabas, volvías a calcular la deformación, proceso iterativo. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer el chequeo de cuantía mínima. De cuantía mínima y máxima. Entonces,
Cuantía máxima. Entonces, el Ashton no limita la cuantía máxima. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la cuantía mínima. Entonces, para la cuantía mínima, ahí sí yo voy a tener problemas, porque yo necesito recordar la siguiente. La cuantía mínima va a ser cuando la capacidad phi por mn de mi sección, que en este caso es phi mn, uy, ¿qué pasó? Sería este, es que lo he puesto con minúscula. Cuando la capacidad phi mn, que es esto, debe ser, ¿qué? Mayor o igual al mínimo entre dos condiciones. Entonces lo voy a poner aquí, mayor o igual al mínimo, bueno, entre dos condiciones. La primera condición es 1.33 veces el momento último calculado para la combinación de resistencia. O sea, ¿cuál? Pues es este que yo tengo aquí. Este es el momento último calculado para la combinación de resistencia. Entonces es ese, 1 punto por m sub u. Y eso me da kilonewtons por metro. Entonces dicen, pero bueno, eso no tiene sentido, pues, ¿no? Pero recuerden que es el mínimo de dos condiciones. Entonces la primera condición es esta. Y la segunda es 1.2. Ya me olvidé. Estoy casi seguro que es 1.2. 1.2 veces el momento de m sub cr. ¿Listo? Entonces, 1.2 veces el momento por m sub cr. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un problema. Y es que no tengo el momento F sub cr. Entonces, el momento F sub cr, yo lo voy a calcular como el esfuerzo F sub r. Yo sé que es el esfuerzo va a ser igual al momento por la distancia y sub t sobre la inercia bruta de la sección. De tal forma de que, bueno, este creo que lo voy a poner mejor así, para que no me salga un error. ¿Listo? Entonces, en este caso, resulta que el momento m sub cr va a ser igual a fr por ig sobre yt. Y entonces me dice que me falta f sub r, ¿sí o no? Entonces, el esfuerzo de fisuración, yo les di la ecuación, déjenme ver, por aquí la tengo. Tengo la ecuación, yo les había dado la ecuación que es esta, 2.01 por la raíz de F'C en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a calcularlo con esa y con otra que tengo, que está acá en KSI. Entonces 2.01 por la raíz de FC. Y para que este programa me coja las unidades, en esta raíz que siempre aparecen en todo lo que es diseño de hormigón, yo me he dado cuenta, de pronto no es la solución más válida, pero me he dado cuenta que si yo cojo y divido por las unidades, lo dejo en adimensional, el programa, dejo el valor en adimensional y después multiplico por las unidades. Esa es la solución que yo he encontrado para esa raíz de F'C, porque eso me da un valor adimensional, ¿estamos de acuerdo? Ese raíz de F'C sale de una regresión que sacaron cuando hicieron los ensayos experimentales. Y encontraron que esa raíz es la que más se aproximaba. Entonces, es como complicado el asunto. ¿Se debe hacer todo dentro de la raíz? Sí, porque con esto primero es, el F'C lo va a pasar a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y lo va a dividir por kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y me queda adimensional. Le saca la raíz y después lo multiplica por kilogramos fuerza centímetro cuadrado y lo vuelve un esfuerzo.
Esa es la solución que he encontrado yo. De pronto no es la más, supongo que no debe ser la más eficiente, pero es la que yo sé que me funciona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo cojo y saco, esta operación háganla en calculadora para ver que nos dé lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendrían que poner? El esfuerzo en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, los 4000 PSI, ¿sí? Son 316.38 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, en teoría. Entonces, hagan esa operación. La raíz de eso por 2.01 debería darles en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto te dio, Fabián? ¿Ya? Entonces, funciona. ¿Ya? Entonces, la otra ecuación que tengo, que de pronto no se las mencioné, es la ecuación, y de hecho que este esfuerzo, F'C, en KSI, ya sabemos que es 4.5, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta misma expresión, yo la voy a cambiar para la expresión en unidades de KSI, que la tengo aquí, que es 0.37, y aquí hago lo mismo, solo que pues con unidades de KSI. KSI, multiplico esto por KSI, y me dio otra cosa, 55. 37. KSI. No, pero me debería dar lo mismo, la misma expresión. KSI. ¿De qué? No, debería dar lo mismo. O sea, esta expresión y esta expresión debería darme lo mismo en las mismas unidades. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto está en KSI, pero si yo lo transfiero a kilogramos sobre centímetro cuadrado, debería ser lo mismo. Entonces, déjenme lo chequeo, porque no estoy muy seguro. Entonces, vámonos con el valor que sí nos dio, que es este, ¿no? Esta es la ecuación que yo les di en clase. Oh, no, yo estoy seguro que este... ¿Sí te dio lo mismo? Ya. Entonces, vámonos con ese valor y ya tenemos F sub R. ¿Qué nos falta? Calcular la inercia. Entonces, la inercia de esta sección, pues la voy a calcular considerando que yo tengo una sección así. Y lo primero que debería calcular es el eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que calcular el eje neutro de la sección. O el centroide, para a raíz de eso, hacer el cálculo de la inercia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si lo hacemos en Excel. Ojalá no me complique mucho. Entonces, le voy a dar aquí en insertar, esta vaina sí que estorba. Insertar una hoja de Excel. Bueno, de hecho voy a guardar esto porque este programa a veces sí se traba, ¿no? Diseño de puentes, diseño ejemplo de vigas 2000, ¿qué es este? 2021-10, no, 2021-20, ¿no? Listo. Por si acaso, ¿qué decías, Giovanna? Sí, o sea, a mí muy pocas veces se traba, pero sí es verdad que se traba. Entonces, mejor hagamos el asunto. Entonces, ustedes insertan este que es un componente de Excel y después le dan doble clic al componente y aparece la hoja de Excel. Entonces, aquí voy a poner, ¿qué necesito? Elemento, ¿sí? Yo le voy a poner aquí el área. Aquí le voy a poner, ¿qué necesito para sacar la inercia? La distancia Y sub T, o sea, desde la fibra de extrema en tensión al centroide, lo vamos a medir desde la parte de abajo. Entonces, el centroide, Y sub T. Después, con eso, prácticamente podríamos calcular también la... No, solamente eso, calculemos el centroide. Y después planteamos la ecuación para calcular la inercia, ¿les parece?
Entonces, el área y sub t, y de aquí tendría que multiplicar a por y sub t. Listo. Entonces, voy a decir que el elemento, tengo dos elementos. El elemento 1 va a ser la parte superior, ¿sí? Y el otro es la parte inferior. Entonces, en la parte superior, yo tengo que el elemento tiene 120 por 9. Entonces, el área va a ser 120 por 9. Y la distancia vendría a ser 44 menos 9 medios. ¿Estamos de acuerdo? 44 desde la parte de abajo. 44 menos 9 medios. Sería 44 menos 9 medios. Listo. Y aquí multiplico esta parte. Y me da esto, y esto tiene unidades de área por y, es área, sería unidades de pulgadas cuadradas. Ah, no, pulgadas cúbicas, ¿no? Pulgadas cúbicas. Ahora, el de abajo tiene 18 por 35. Entonces, 18 por 35. Y la profundidad es, pues, 35 medios, ¿no? 35 medios. 35 medios. Replico la ecuación, sumo y sumo las áreas. Y y sub t va a ser igual a la división entre estos dos. Ay. No friegues, ¿estaba en el dibujito? Sí. Perdón. Ver si yo perdiendo el tiempo. Bueno, ya aprendieron a usar ahora. Entonces, fíjense la celda en la que sale. Es la celda C6. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a cerrar este. Y aquí me va a aparecer la hojita. Y aquí le voy a poner que me agregue con clic derecho una salida. Yo le voy a decir que es y sub t. Como le puse y sub t. Y le voy a decir que es la celda, ¿cuál dije? C6, ¿no? C6. Y que esta salida está en pulgadas. ¿Listo? Entonces, esto lo cierro. Y puedo meterle datos también. De la misma forma, le puedo meter datos al valor. Entonces, si yo pongo aquí y sub t, pues ya me aparece esto en pulgadas. Listo. Una clase de MATCAD improvisado. ¿Qué me falta ahora? La inercia. ¿Podríamos calcular la inercia en esa parte de allá? Calculémosla de una vez, ¿no? En el Excel. Ok. Entonces, para la inercia, ¿qué necesito? El área. No, primero que todo, la inercia alrededor del eje XX de la sección, para hacer el teorema de Steiner. Y después el área por la distancia. Y eso t. No, aquí sería por la distancia entre el eje paralelo y el centroide al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Al cuadrado. Listo. Entonces, la inercia de la primera sección es 1/12 de la base, que era 120, por la altura, que es 9 al cubo. Pueden irme chequeando esto, que esto sí no me chequea el programa. ¿Pueden chequearme esa inercia? La inercia de la figura 1. Esto dijimos que era 120. Esto dijimos que era 9. Esto dijimos que era 35. Y esto, este 5. ¿Cuánto era este? 18. ¿Ven? Qué chévere. Me está saliendo mejor de lo que planeaba. Listo. ¿A qué hora es que empezamos esto? Ah, todavía tenemos un poquito. Entonces, 1/12 de la base, como el eje de flexión es este, ¿no es verdad? Entonces, la base es la dimensión paralelo al eje de flexión, que es 120, por la altura de la primera figura, que es 9. ¿Sí? Aquí creo que de pronto valdría la pena, solamente por cuestiones de claridad, porque veo como caras de que está haciendo.
Entonces, me voy a remitir a que me cachen que la distancia y sub t menos la distancia, perdón, la distancia y menos el centroide y sub t, pues me daría la distancia d. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces voy aquí a bloquear esta celda y este me daría negativo, no importa, ¿sí? Porque igual eso va a ir al cuadrado. Y aquí voy a copiarme esta ecuación y voy a decir que esto sería 18 por 35. No se olviden de ayudarme a hacer las operaciones. Bien, gracias chicos. Y entonces, ahora sí hago que esto es el área por la distancia al cuadrado. Ah, perdón, gracias. ¿Sí ven? 25 ojos ven más que 2. Esto también me debería dar positivo y la inercia entonces, bruta, debería darme a la suma, esto está en inglés, de estas inercias más las distancias al cuadrado. Ay, perdón. ¿Estamos? O de hecho podría ser así. Ay. Y solo sumo estas dos. Ok. Y esto me debería dar en pulgadas a la cuarta. Cierro el programa. ¿Sí nos dio? Es más, yo lo debería tener. ¿Cuántos que nos dio aquí? 2641.83. Este lo puedo extender un poquito. Ah, y sale. Y este. Eso. Este, aquí le agrego otra celda. De hecho, me voy a copiar esta. Le voy a decir que es IG. Como le puse IG. Y esto debería ser C7. Y esto debería estar en pulgadas a la 4. Listo. Tenemos el momento de fisuración y entonces ya debería aparecer todo lo demás. ¿Listo? Voy a borrar esta figura. Espero que no les moleste. Podemos hacer incluso un chequeo. If, ¿no? Si MN y aquí le pongo es mayor o igual, hablando de que se trabaja, mayor o igual a el mínimo, ¿no? Entre esto o esto. Entonces, ok. De lo contrario, revisar. Apuesto que estarían amando este programa cuando empezaron la ingeniería. Pero no hubieran aprendido a operar ni a hacer conversiones. Incluso. ¿No? Creo que se ve eso checo. Entonces, ya van a entender una facilidad. Por eso estoy de lado así. Por pero bueno, tenemos así. Ok, entonces, ¿qué acabamos de chequear? Jair, ¿qué acabamos de chequear? No, esa es la ecuación. Tú me estás diciendo la ecuación. ¿Qué chequeamos? La cuantía mínima. ¿Tiene que ver por resistencia? ¿Tiene algo que ver con el chequeo que hicimos, el diseño por resistencia 1? No, es un chequeo de la cuantía mínima de un elemento de hormigón. ¿Listo? No es nada más. Es un chequeo que se debe hacer. ¿Listo?
A ver, déjenme ver si aquí algo me estoy olvidando. Esto ya es diseño cortante, así que dejemos esa parte por ahí. Listo. En teoría, ahí acabaría el diseño por resistencia. Entonces vamos a coger y vamos a hacer el diseño por servicio. Creo que sí alcanzamos, ¿no? ¿Hasta aquí, a qué hora se acaba esto? 11:20. Veamos. Listo. Diseño por servicio. ¿Listo? Entonces, para el diseño por servicio, yo debo tener un momento último que se calcula por servicio. ¿Estamos de acuerdo? Yo debo tener. ¿Es el mismo? No. En resistencia tengo factores mayores a 1. En servicio todo era 1. ¿Recuerdan? Entonces, la verdad, esa parte no lo tengo aquí. Me voy a inventar un momento. ¿Ya? Me voy a inventar un momento y vamos a chequear para ese momento. ¿Listo? Entonces, voy a decir que el momento por servicio es, no sé, el 70%. Me voy a inventar. 70% del momento último que teníamos antes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ojo, esto no en su examen, pues si les pido por servicio, se los voy a dar. Y si van a diseñar el puente, pues lo que van a hacer es que van a mayorar, pero con los factores de mayoración de la combinación de servicio 1. Y lo van a tener, ¿no? Ustedes lo van a tener. Aquí es porque no esperaba que nos rinda tanto y pensé que solamente íbamos a llegar a resistencia. No lo traje. ¿Listo? Pero bueno, creo que sí alcanzamos. Ahora, ¿qué necesito hacer por el chequeo de servicio? Entonces resulta que por servicio, creo que con ustedes fue que vimos eso. Yo tengo que chequear es la separación del refuerzo. A ver, déjenme ver si es en esta clase que vimos eso. Eso. ¿Sí? Con ustedes fue que vimos esto, ¿no? Listo. Entonces, tengo que chequear esto. ¿Recuerdan? Tengo que chequear esto. Entonces, voy a colocar la ecuación para que lo tengamos ahí presente. Entonces, la separación del refuerzo que voy a poner debe ser menor o igual a 700 por gamma SUE por beta SUS por F SUS menos 2S. Entonces, esa es la separación máxima. Debe ser menor o igual a 700 por gamma SUE sobre beta SUS, creo que era, por F SUS. Y eso menor a otra cosa aquí. 2.2 por DC. Listo. Entonces, eso es el chequeo. No es nada más. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que yo no tengo valores. Por ejemplo, ¿cuánto es gamma SUE? Entonces, el gamma SUE, nosotros habíamos dicho que va a depender del tipo de agresividad del ambiente. Entonces, vamos a suponer que este puente está en Papayacta y por lo tanto se va a congelar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es 0.75 y aquí voy a decir que esto está puente en condiciones de congelamiento. Listo. De ahí, yo voy a coger aquí y voy a decir el D sub C. El D sub C, habíamos dicho que es la distancia desde la fibra en tensión, donde teníamos el dibujito, al centroide de las barras de acero. Entonces, básicamente, ese D sub C, en este caso, vendría a ser igual al recubrimiento, que dijimos que era 1.5 pulgadas, más el diámetro de la barra del estribo, que era una barra de 4 octavos de pulgada, y más la mitad de una barra de acero de número 11 octavos de pulgada. Entonces ya tengo D sub C. Beta SUS. Beta SUS se calcula con una expresión que yo tengo por acá, que es 1 menos DC sobre, es esta vaina. A ver, ojalá. 1 más DC, 1 más DC sobre
0.7 por H sobre C. H sobre DC. H menos DC. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que falta es H, que es la profundidad del elemento, que son 44 pulgadas. ¿Sí o no? Profundidad de la viga. O del elemento. Medido perpendicularmente, ¿no? Listo. Entonces, tengo este beta su S. Entonces, ya tengo DC, tengo gamma su E, tengo F su S, S. Perdón, tengo beta su S, me falta F su S, S. Entonces, para calcular el factor de beta su SS, pues voy a utilizar el método de la sección transformada. ¿Por qué el método de la sección transformada? Porque es una viga T. ¿Listo? ¿Ya revisaron un poco qué es el método de la sección transformada? ¿No? ¿Más o menos? O sea, este método solo se usa para eso, para rectangular se usa la fórmula de... Si fuera rectangular, podemos utilizar esta forma de K, J, K y esa ecuación, directo, si fuera solamente rectangular. Pero cuando tiene otras formas, o sea, para la viga cabezal, por ejemplo, directo, que es una sección rectangular. Pero para lo que es la losa y las vigas, O si esperaba esa misma, pero con momento negativo. o esta misma con momento negativo. Esta misma con momento. Ahora, siempre y cuando el momento, o sea, no, sí, pero seguramente sí, sí. Siempre y cuando el eje neutro, pues no se meta en la parte. Entonces, vamos a plantear cuál es el método de la sección transformada. Método de la sección transformada. Entonces, en el método de la sección transformada, yo voy a tener varios pasos. El primero va a ser el cálculo de el eje del primer momento de área para calcular lo que sería la inercia o el eje neutro de la sección, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación que me permite plantear en dónde está el eje neutro de la sección transformada cuando yo transformo el acero en n veces un área de hormigón que es n veces el área de acero? ¿Sí o no? Entonces yo voy a imaginarme que el centroide está, suponer al principio que el centroide está dentro de la losita superior. Y entonces yo tengo aquí que el primer momento de área respecto a una distancia X, que es la que yo quiero encontrar de esta sección, va a ser un área que tiene 120 pulgadas de ancho por una distancia X, que es la que yo quiero encontrar. Y eso tiene que ser igual al primer momento de área del bloque de abajo, que es N por el área de acero, por D menos X. D menos X, que es la distancia que hay desde este eje neutro que yo no sé, acá, D menos X. ¿Cachan? Y con eso planteo la ecuación en donde yo voy a tener un problema, pues. ¿Cuánto es N? Entonces, N es la relación entre el momento el módulo de elasticidad del acero y del concreto, y el módulo de elasticidad del hormigón se calcula como 4700 por la raíz de F'C. Esto yo me lo sé en megapascales, ustedes se lo saben en otro lado, pues lo utilizan en lo que sepan. Y eso me dio 26.170 megapascales. Y E su S es igual a, ¿cuánto es el módulo de elasticidad del acero? 200 gigapascales. Me da un factor N de 7.60. Y de ahí ustedes tienen una calculadora bien bonita que hace estas expresiones, ¿no?
Entonces, yo también tengo una y se llama MATCAD. Y lo que yo voy a hacer es que esta ecuación la voy a igualar a 0. Y le voy a decir que me resuelva para X. Y si todo sale bien, debería darme un valor. Ya se jodió, no dio. Entonces resuelvan esa ecuación. No, mentira, sí funciona, pero tengo que hacer algunas cosas. Por ejemplo, le voy a quitar esto. N es adimensional. El área de acero. Esto está en pulgadas, ¿no? El área de acero lo voy a dividir en pulgadas. Para que me dé un valor en pulgadas. Y el D, le voy a decir que me lo divida en pulgadas para que me dé un valor en pulgadas. ¿Qué me falta? Ver No D. habría que poner solo la X de pulgada. A ver, resuelvan esa ecuación, chicos, para terminar ya la clase. A ver. N es adimensional de X a S. Ah, listo, ya. Creo que me dio eso. 20.07 pulgadas. ¿120 pulgadas por X menos 7.64 por 14.85 por 41.33 menos X. Así sería, ¿no? Para que todo esté en pulgadas. Sale 20.08. Ya. Entonces, 20.08 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Pues que si esto era 9 y dice que la inercia está, para que se produzca ese equilibrio, esto está 20, pues obviamente está más abajo. Entonces tengo que plantear otra ecuación. Entonces voy a plantear otra ecuación en la cual, ¿se han dado cuenta si después de esta clase hay clase? ¿Sí? Bueno, entonces voy a plantear otra ecuación en donde voy a plantear que el X está por acá. ¿Listo? Y voy a plantear el primer momento de área. Entonces, este pedacito sería X menos 9. ¿Estamos de acuerdo? En pulgadas. Este sería 9. ¿Sí? Y tengo que plantear entonces otra ecuación. Voy a plantear una ecuación en la cual yo tengo 120 pulgadas, perdón, 120 por X más este pedacito que es de 18 pulgadas de ancho. Esto era de 18, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí, 109, 120 por 9. Bien, gracias. Bien, muy bien. Ya por hacerlo rápido. Más 18 por X menos 9. Y eso debe ser igual a el resto del otro lado. ¿Sí o no? Que sería n veces a S por D menos X. Eso no se va a cambiar. ¿Listo? Y entonces aquí voy a poner 120 por 9. Y aquí me falta poner la segunda parte, que es este término. ¿Se entendió ese planteamiento de esa ecuación? $18 por X menos 9. Y este es menos
menos n, a ver, 120 por 9 más 18 por x menos 9. Este lo paso acá, menos no sé qué, y que me resuelva. Ah, ya, perdón. Esto. Listo. Entonces, X me dio 28.67 pulgadas. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos dónde se produce el equilibrio. Qué bien, nos salió perfecto. Uy, pero ya se acabó la clase. ¿De ahí qué tendríamos que hacer? ¿Será que lo alcanzamos en 5 minutos? Plantear la inercia respecto a ese eje de esta sección. IXX. Entonces, la inercia IXX va a ser 1/12 de la base, que es 120 pulgadas, por la altura, por 9 pulgadas al cubo. Y esto más el área de esto, que sería 120 pulgadas por 9 pulgadas, por la distancia que separa el eje, ¿sí?, del centroide. Entonces, aquí ya nos dijo, aquí ya nos dijo que esto es 28.67. Entonces sería por X menos 9 medios al cuadrado. ¿Sí o no? Listo, más. El cuadradito, esta sería la primera figura. La segunda está pegada por un borde. Entonces aquí está fácil, pues 1/3, ¿no? 1/3 es el área, la inercia de un elemento que está pegado por el borde sobre un eje, por la base, que sería 18 pulgadas, por la altura, que es X menos 9 pulgadas al cubo. Ya, da lo mismo que hacer el teorema de Steiner, revisen esa ecuación. Y el otro, me falta es, voy a ignorar el área alrededor del mismo elemento de la sección transformada, porque pues se supone que hacemos como una tortilla, ¿no? Súper larga, pero en la misma posición de toda esa área. Pues la inercia alrededor de esa tortilla pues es nada. Y el otro sería el área, que sería n por AS, por la distancia al cuadrado, que sería d menos x al cuadrado. A ver, n por... Sí. A ver. Sí, es área por distancia al cuadrado, sí. Y eso me da 9 pulgadas allá. Y eso me da un error. Qué bruto, sí. Entonces, sí, AS es igual a S, pero en pulgadas cuadradas. D es igual a D por pulgadas. Miércoles. Bien, gracias. Se chequean ya. Pero bueno, sí me está dando unidades consistentes. Una vez que tengo la inercia, pues prácticamente calculo con esta expresión lo que es el F sub SS, que sería F sub SS, F sub SS es igual a N por el momento último por D menos X entre IX.
megapascales. Entonces aquí chequeo. F sub SS debe ser menor al 60%, no, 60% de FI. Una vez que se tiene el chequeo de que el esfuerzo en el acero en condiciones de servicio es menor al 60% del esfuerzo de fluencia, pues reemplazamos los valores en la ecuación que tenemos para calcular la separación máxima en las barras del acero longitudinal. Recuerden pues que aquí en el programa he colocado las unidades en las cuales están los elementos en que tienen que ingresarse. Por ejemplo, el esfuerzo debe estar en KSI y la distancia de sub C en pulgadas para que pues la ecuación y el programa pueda calcular en formato de números adimensionales. Y bueno, con esto después al final lo multiplico por las unidades en las que otorga esta ecuación la separación y me da que la separación máxima de las barras de acero que nosotros deberíamos considerar pues va a ser 152.55 pulgadas. Ese sería el límite máximo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que nos faltaría es hacer chequeos adicionales, como el chequeo de la necesidad de hacer el chequeo de servicio. Entonces, recuerden que para cualquier elemento sometido a flexión, el AASHTO nos dice que se debe realizar este chequeo siempre y cuando el esfuerzo en tensión en la fibra extrema en tensión del elemento en hormigón pues sea mayor al 80% del esfuerzo de fisuración, el cual pues ya calculamos anteriormente cuando hacíamos el análisis específicamente de lo que es la cuantía mínima de acero, este valor que teníamos dos expresiones. Entonces tenemos el valor en unidades del sistema MKS y ya revisé y corregí, el valor no es 0.37, sino es 0.24 en unidades del sistema inglés. Entonces, con esto, pues nosotros vamos a tener la ecuación del esfuerzo de fisuración y lo único que vamos a hacer es fácil, pues tenemos aquí el esfuerzo de fisuración y calculamos el 80% de ese valor, me da un esfuerzo en KSI de 0.407. De pronto lo podríamos pasar a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado para tener la consecuencia del valor que usamos en los cálculos previos, de 35.75, y eso nos da un valor de 28.64 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este momento, pues recuerden que estamos haciendo el chequeo de servicio, pues debemos revisar que el momento de servicio, en este caso, el momento que nosotros ingresamos para el análisis, kilómetros por metro, el mismo con el que hemos calculado toda la parte del diseño por servicio, o sea, 2.497 kilonewtons por metro, pues lo vamos a incluir en la ecuación básica de esfuerzos que tenemos de la mecánica de materiales. Y es que es el esfuerzo en tensión en la fibra extrema del hormigón, pues va a ser igual al momento por la distancia a la fibra extrema en tensión medida desde el eje neutro por la inercia bruta de la sección. Entonces aquí de nuevo en kilogramos sobre kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, pues tenemos aquí el valor de 184, ¿no? Entonces, con este valor, prácticamente lo que hacemos es el chequeo de que si, en este caso sería si el esfuerzo F sub T es mayor a el 80% de F sub R, entonces se requiere chequear servicio, ¿sí? Y si no se cumple, pues no chequear servicio.
Entonces, en el caso de las vigas, generalmente, pues siempre tenemos que chequear, los esfuerzos siempre van a ser mayores y por lo tanto, pues este criterio, este chequeo es válido. Entonces, ahí completamos la parte del chequeo a servicio. Sabemos que se debe realizar el chequeo y conjunto con la separación, tenemos la separación máxima a la cual vamos a colocar las barras de refuerzo. Entonces, en este caso, pues lo único que nos queda hacer es el detallamiento estructural, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí, he creado ya de antemano lo que sería la viga que estamos analizando de 120 de ancho efectivo y con las dimensiones del curso. Y aquí he colocado esta barra que tiene un diámetro igual pues al diámetro de la barra de diámetro número 11, octavos de pulgadas, todas las dimensiones están en pulgadas, ¿sí? Entonces 11 octavos de pulgada me da este valor y también tengo aquí esta barra ubicada a una distancia de sub C, es la distancia que nosotros calculamos anteriormente para la parte del cálculo de beta sub S o todo el chequeo, este valor que es la distancia medida desde la fibra extrema en tensión al eje neutro, que considera el recubrimiento una varilla número de 4 octavos y la mitad de la varilla número 11 octavos de pulgada de diámetro. Este valor que habíamos utilizado antes de 6.82 centímetros, pues corresponde a 2.69 pulgadas, que es lo que está ubicado aquí esta barra. Entonces, aquí lo único que nos quedaría sería realizar el detallamiento. Para el detallamiento, pues yo voy a coger y voy a dividir o voy a crear un mirror entre las distancias que yo tengo, ¿no? Que sería un mirror en la parte superior y con esta distancia que tengo entre ejes, sería 12.64, pues voy a dividir esto que me quedaría 6.3, 3.15 más o menos, 3.16. Pues yo voy a copiar, o lo pueden hacer de cualquier forma, ¿no? A 3.16, 3.15 más o menos, para que me queden 4 varillas aquí colocadas general. O bueno, también puedo hacer una división de lo que sería, aquí tengo una línea, tengo una línea, bueno, copio, ustedes prefieran copiar las varillas. Entonces tengo parte aquí, una, dos, tres, y aquí este lo copio respecto a este eje. Entonces aquí tendría 5 varillas, ¿sí? O podría poner 4, 4, 8 varillas y colocarlas en general. Voy a poner aquí 5 varillas. A una distancia que sería 11 octavos de pulgada más una distancia. Bueno, vamos a ponerlos a una distancia que sería igual a la diámetro de la varilla a 2 veces el diámetro de la varilla. Es eso en pulgadas, vendría a ser 2.75. Los vamos a poner a 3 pulgadas. 3 pulgadas. Bueno, entonces ahí tengo 5, 10, me faltaría una barra. Podría jugar con poner de pronto 4, 8 y poner 2 en la parte superior. También podría ser, ¿sí? Poner 4 barras en vez de 5 y hacer
distancia y poner 2 barras en la parte superior. Creo que vamos a hacer eso. Lo vamos a poner a 3 pulgadas. Y estas nos vamos a dividir esta distancia. Exactamente la distancia que hay entre este punto y este punto es 12.62 entre 3. Entre 3 me daría 4.21. Entonces, estas dos voy a copiar a 4.21. Entonces aquí tendríamos 4, 8, 9, 10 barras, que son las 10 barras que pusimos al inicio del ejemplo. 10 barras, número 11 octavos. Entonces aquí, teniendo en cuenta esa parte, pues sabemos que la separación, llevando esta parte que sería los offset, a esto, cuadrantes, entonces la separación libre que me queda entre barra son 2.84 pulgadas. Máximo podría colocarlas a, como nos da el resultado, 155 pulgadas. Entonces, pues, cumple el chequeo de que la separación máxima va a ser mayor al valor que yo estoy colocando en general. ¿Listo? Entonces, con eso, lo único que quedaría pues sería hacer el chequeo de las separaciones del refuerzo según los criterios que se vieron en clase. Gracias.